Muy buenas, queridos amigos de Paz TV, bienvenidos a este nuevo programa El Puente, que hoy tiene el gusto de conversar con el padre Carlos Elía, que está como rector en la Redentoris Mater, a la punta del Callao, y acaba de venir de Roma, donde ha participado en un curso sobre cómo están ahora las nuevas propuestas, ¿no?, de los matrimonios que a veces se suspenden, ¿no? Todo este tema, ¿no?, que a veces es tan complejo y que sin duda él nos va a iluminar, ¿no? Las nulidades, cómo están las separaciones, divorcio, para que nos dé luz sobre un tema tan crucial y tan polémico y tan urgente. Muchísimas gracias, Padre Carlos, y bienvenido. Muchísimas gracias, es un placer, es un gusto que me hayan invitado a este programa, que pueda de alguna manera iluminar a las personas que necesiten escuchar algo sobre el tema de derecho matrimonial canónico, las nuevas normas, el proceso, cómo está la situación. Ha sido una experiencia realmente enriquecedora y pienso que puede de alguna manera ayudar al Callao y de ahí a todo el resto de la iglesia, ¿no? Que es el lugar Padre donde... Carlos, usted estuvo con nosotros en los estudios de Paz TV hace tiempo y nos gustaría, cuando ya se pueda, tener una conversación más tranquila. Hoy va a ser casi como un aperitivo, es decir, bueno, pues como una primicia. Me gustaría primero que nos haga una presentación. Yo solamente he dado un dato. Díganos de dónde es, cuál es su formación y en lo que se está desempeñando, además de estar al frente de la Facultad de Teología Redentoris Mater. Muy bien, bueno, mi nombre es Carlos Elías, mis apellidos Echeverría Bouche, soy originario de Panamá, me formé en el seminario de San Salvador cerca de 7 años y de ahí fui enviado a estudiar Derecho Canónico a Roma. Estudié en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz, donde obtuve el grado y título de licenciado y el grado y título de doctor. En Derecho me especialicé en la rama de matrimonial. Luego vine aquí al Perú. Tengo ya 11 años de radicar aquí. Me dedico, aparte, como decía el profesor José Benito, de ser hoy presidente, según la nueva normativa, la Veritatis Gaudium, de la Facultad de Teología Redentoris Mater, ayuda al obispo como vicario judicial en el Obispado del Callao. Con lo cual me dedico al tema de matrimonios, de nulidades matrimoniales, y por eso tuve la oportunidad, y el señor obispo me la dio, de poder ir a Roma, a poder actualizarme con esta nueva normativa que ya hace algunos años el Papa había publicado en favor justamente de los fieles, con toda esta problemática matrimonial que existe. Darle una celeridad, poder plantear de alguna manera el proceso de forma que ayude a que no se estanque, sino que fluya con mayor rapidez en bien de los fieles que sufren situaciones difíciles en el matrimonio. Creo que es bueno siempre como dejar, ¿no?, claro que cuando hablamos de nulidad, cuando hablábamos de separación y tal, no es como para decir, a ver, tenemos aquí ya la solución para el matrimonio, ¿no? Lo importante es la belleza, la grandeza, ¿verdad?, del matrimonio, y justamente porque tiene tal grandeza, nos invita a la santidad, la Iglesia como madre y maestra que es, busca los mecanismos, ¿verdad?, para asegurarlo, pero si alguna vez no se han dado las condiciones y tal, decir, bueno, pues esta es
la solución, ¿no? Creo que es bueno por lo menos partir de decir los fundamentos del matrimonio, ¿no? Y luego ya nos vamos de lleno con todo esto del curso de la nulidad. Exactamente como dice el profesor Benito, no podemos centrarnos en el tema de capítulos de nulidad, etcétera, pensando que es una salida fácil o un remedio a una decisión tomada en un breve espacio de tiempo, una celebración matrimonial, y me despido de esta persona, me voy y todo ha terminado, y que la iglesia me dé la bendición de este divorcio, porque ese es el problema que hay en el fondo, una mentalidad divorcista. En muchas ocasiones y en muchos ambientes. Valga todo esto para decir que efectivamente el matrimonio es uno de los 7 sacramentos que ya Trento declaró en su momento, y que efectivamente hunde sus raíces ya en el momento en el que Dios crea al hombre y a la mujer. De hecho, muchos padres de la iglesia llaman al matrimonio el sacramento primordial. Ha sido el sacramento, digamos, que Dios mismo ha creado al crear al hombre y a la mujer, y cuando Dios lleva a Adán al sueño, de la costilla de Adán saca a la mujer, y Adán, sorprendido, dice: esta sí que es carne de mi hueso de mis huesos, carne de mi carne, hueso de mis huesos, este es como soy yo. Y dice el Génesis que Dios los crea hombre y mujer y se unirán para hacer una sola carne, que luego Jesucristo retomará esto en el Evangelio de San Mateo y hará siempre recurso a esta cita del Génesis. Porque en la unión de un hombre y una mujer no está solamente el hecho de la pasión, sino que existe el verdadero amor. Unirse para siempre a una persona para amarla, una persona distinta a ti, una persona que no piensa como tú, una persona que tiene estructuras mentales, sentimientos, gustos distintos a los tuyos, pero con la cual tú puedes fundar una comunidad de vida y amor, como lo definió la Gaudium et Spes en su numeral 48 y 50. Y que tiene todo un fundamento escriturístico, porque luego, por ejemplo, San Pablo, ya sea en la carta a los Efesios que en la primera carta a los Corintios, define y aclara qué cosa es el matrimonio. Primero, en Efesios es un sacramento, es signo de la entrega de Cristo a su iglesia. Así como Cristo se entregó muriendo por la iglesia, el hombre, el varón, está llamado a entregarse, a morir por su mujer. Y de ahí, de este fruto del amor, nacen los hijos, que son un don, no un derecho. Los hijos vienen como una gracia en el matrimonio. Y el matrimonio, que es una comunidad de vida y amor, como lo ha definido luego el Concilio Vaticano II, también tiene algún elemento precioso en torno a la relación hombre-mujer, mujer-hombre, porque ya no te perteneces. En el momento en el que decides contraer matrimonio, ir ante el altar de la iglesia e ir ante Dios para decir, yo me ofrezco en amor a ti para toda la vida, y al revés, significa que también tu cuerpo, físicamente, todo tu alma, todo tu ser, le corresponde ya a la otra persona. Y esto San Pablo lo explica muy bien en la primera carta a los Corintios, ¿no? Que luego se llamará el derecho sobre el cuerpo del otro. Todo esto para que se dé esta belleza, que es que un hombre y una mujer y un hombre se amen para toda la vida. Y se entregan el matrimonio, porque el unirse no es para una unión física o simplemente una intimidad sexual, o simplemente significa la unión de dos corazones. Y por eso esta unión de dos corazones produce unión en todos los aspectos de la vida matrimonial, ya sea en los bienes, ya sea en la educación de los hijos, ya sea en cómo llevar la casa, ya sea en la relación con la familia del uno y del otro, ya sea en todo. Son una sola carne, una sola cabeza, un solo corazón. Pero esto nace del entregarse el corazón antes que el mismo cuerpo. Como fruto de la entrega del corazón, entonces
viene la intimidad sexual, que es la corona o el culmen dentro del matrimonio siempre, de este amor que Dios ya ha suscitado en el corazón de un hombre y de una mujer, para que sean específicamente ese hombre y esa mujer los que se unan y sean una sola carne para toda la vida. Esta alegría del amor debe ser siempre, ¿no? Permanente, pero cuando vienen los problemas, ahí es donde queríamos ver, ¿no? Qué soluciones va aportando, ¿no? Y que nos brinde, pues, estos resultados, ¿no? Y cuáles son los mecanismos, ¿no? Que tiene ahora la Iglesia, ¿no? Sobre el tema de la nulidad. Es muy interesante esta pregunta o esta cuestión que me plantea el profesor Benito, porque parto del hecho de que los 12 impedimentos y las simulaciones del consentimiento que se han ya establecido anteriormente continúan. La reforma no tiene nada que ver con esto, que es doctrina o sustancia propia de lo que son los elementos que harían en un momento dado inválido el matrimonio. ¿Qué es lo que la Iglesia ha reformado o ha querido reformar en bien de sus hijos? Es el mismo proceso de declaración de nulidad matrimonial. De modo que, en cuanto a los impedimentos y a la simulación del consentimiento, se mantiene lo que la Iglesia ya había declarado. Los dos impedimentos, el de edad, disparidad de culto, crimen, voto público, orden sagrado, vínculo manente, etcétera, y el resto de simulaciones. Perdone, vínculo manente, no he entendido bien qué significa. Significa aquellos que ya han contraído matrimonio anteriormente, ¿ya? Que están casados por la Iglesia, naturalmente no pueden contraer nuevas nupcias. Entonces, ¿qué es lo que la Iglesia ha reformado? Ha reformado el proceso a través del cual se puede declarar nulo un matrimonio. Ha sido una reforma en algunos casos, en algunos elementos sustanciales. Por ejemplo, anteriormente, para poder declarar nulo el matrimonio se necesitaban 2 sentencias conformes, que fueran iguales, y que ambas sentencias declararan que el matrimonio entre, podemos decir, Juan y María, era nulo. Para ello se necesitaban 2 procesos. Se hacía un primer proceso, declaraba nulo el matrimonio, y de oficio, es decir, automáticamente, esa sentencia quedaba en situación de apelación para pasar a un segundo proceso que tenía que hacer el mismo recorrido, pero con operadores del tribunal diferentes a los que habían participado en el primer proceso, dando como resultado una segunda sentencia que debía ser como la primera. Y entonces ya se hacía ejecutiva la sentencia, declarando definitivamente nulo aquel matrimonio, y ya se procedía a la notificación, entrega de la sentencia, etc. Y si la pareja o las personas involucradas no estaban de acuerdo, podían entonces apelar a esa doble sentencia, fuera ya en un tribunal superior o también en la Sacra Rota Romana. La reforma ha previsto que con un solo proceso y una sola sentencia producto de ese solo proceso, si se declara nulo el matrimonio, se hace ejecutiva la sentencia. De modo que ya no hay que esperar a un segundo proceso y a una segunda sentencia para que se declare nulo el matrimonio. O hacer ejecutiva la sentencia de declaración de nulidad, con lo cual, una vez terminado el primer proceso, se notifica a la pareja y se hacen todos los trámites necesarios para que esa sentencia de nulidad sea conocida, sea anotada en la partida de bautismo, en el libro de bautismo, y la sentencia sea entregada a las partes, y es entonces cuando las partes podrán proceder a segundas nupcias, poder contraer un nuevo matrimonio.
si no hay una prohibición que imponga el tribunal, dada la situación de una de las partes. Puede ser que la persona esté afectada por una enfermedad psíquica incurable, que hará siempre que se celebre matrimonio sea un matrimonio inválido. Entonces, en este punto, la iglesia dice, mire, esta persona, teniendo este problema, no va a poder nunca celebrar un matrimonio válido, con lo cual no puede celebrar matrimonio. Eso ocurre muy rara vez, porque es una cuestión que se tiene que determinar también a través de peritajes y de exámenes médicos. Esta es una de las reformas. Otra reforma que ha incluido Papa Francisco, que es una reforma muy interesante, es la de declaración de nulidad matrimonial a través de un proceso más breve, se llama. Esto hunde sus raíces, esto tiene toda una evolución histórica, esto parte ya de algunos años atrás, cuando todavía se declaraba el nulo del matrimonio por 2 sentencias conformes, cuando ya a partir de los años 70 una ley especial concede a los Estados Unidos y posteriormente a otros países de habla inglesa hacer más breve el segundo proceso para declarar con una especie de decreto con fuerza o valor de sentencia, de manera que fuera siempre una similar a la primera sentencia y declarar nulo el matrimonio. La reforma actual dice que puede hacerse un proceso más breve ante el obispo. Esto es lo interesante de esta reforma. No es que este proceso breve queda en manos del siempre vicario judicial, no. Cuando se trata del proceso más breve, lo debe llevar adelante el obispo junto a 2 asesores. Pero para que este proceso más breve pueda iniciarse y pueda celebrarse, existen una serie de requisitos. Uno de los requisitos, por ejemplo, es que las 2 partes, el hombre, la mujer, o el hombre, cualquiera de los 2 que quiera poner la demanda ante el tribunal, los 2 deben estar de acuerdo y deben presentar la demanda firmada por los 2, o en todo caso una de las partes presentar la demanda y la otra firmar que está de acuerdo con lo que se presenta. Este es un primer requisito. Un segundo requisito es que hayan tenido una convivencia muy breve. Un tercer requisito, entonces, es cuando ya los elementos para declarar nulo el matrimonio aparecen sumamente evidentes. Entonces puede procederse a una celebración del proceso en la forma más breve llevada adelante por el obispo. Naturalmente esto tiene sus grandes dificultades porque rara o pocas veces son los 2 que están de acuerdo, o si están de acuerdo siempre están en un desacuerdo en algo, con lo cual no compaginan. Y dato curioso es que en el andar o en el caminar del proceso, durante la celebración del proceso, muchas veces la parte llamada así demandada, para entenderse en un lenguaje jurídico, porque no se trata de quién tiene la culpa o por qué el matrimonio es nulo, si por uno o por otro, sino es que la iglesia lo que busca es ver realmente si ese matrimonio existe o ha existido o no ha existido, buscar la verdad, no el culpable de quién fue o no fue, porque esto es lo que muchas veces rige también en la mentalidad de las personas y es un criterio equivocado. La iglesia no busca, fulano es el malo, castiguémoslo. No, se declara nulo el matrimonio porque se ha encontrado que en verdad o las 2 partes o una de las partes nunca quiso celebrar verdaderamente matrimonio. Entonces, cuando en la celebración del proceso más breve una de las partes brinca fuera del proceso, ya hay que llevarlo al proceso ordinario. De modo que ya no sigue el proceso más breve porque se deben mantener los requisitos hasta el final.
Y es muy interesante porque es una función que debe ejercer el obispo de suyo. Puede legarlo al vicario judicial, pero lo propio es que sea el obispo quien lo lleve adelante y quien lo firme. A veces se hablaba de que las nulidades se le otorgaban sobre todo a los que tenían plata, ¿eh? Se suele decir, ¿no? Ahora, ¿cuál es la situación de un proceso normal, ¿no? O sea, normalmente como que era algo un poquito engorroso por la plata, porque había que enviarlo a Roma, ¿no? Pero se nos ha hablado, ¿no? De los dos procesos solamente uno y luego ya el diocesano, ¿no? Quizá nos podría como exponer el mecanismo o lo más sencillo, ¿no? Para una persona que nos está viendo y que quiere ir, por ejemplo, aquí en Lima, ¿no? Que tiene el problema en el Callao o en Lima, cómo vivir y cómo resolver el asunto. Hay que partir diciendo, voy a empezar por esto de lo de la Rota Romana, que me parece que es muy importante e interesante que la gente lo sepa. La Rota Romana es un tribunal de apelación justamente para las causas de nulidad matrimonial. De modo que una persona o las dos personas o el promotor de justicia, etcétera, o el defensor del vínculo en este caso, ven que ese matrimonio no debe haber sido declarado nulo, pueden apelar. Tienen dos posibilidades. Una es el Tribunal Superior, que haya decidido la Santa Sede que sea el tribunal que pueda recibir las apelaciones. Por ejemplo, el Tribunal del Callao debe ser el Tribunal del Metropolita, que es Lima. Y en los casos de tribunales interdiocesanos, el tribunal que disponga la Santa Sede. Pero cabe la posibilidad, y está siempre la puerta abierta, para que quien quiera y desee pueda abocar la causa al Tribunal de la Rota Romana para que ahí sea resuelta la apelación. Segundo punto interesante que tocaba el profesor Benito sobre las costas del proceso cuando se celebra el proceso de declaración de nulidad matrimonial. Debe quedarnos claro que ya desde antes la ley ya preveía que si una persona no podía pagar lo que se requería para llevar adelante el proceso, no porque los papeles se fueran a mandar a Roma, sino simplemente por lo que exige los trabajos burocráticos propios del proceso, papeles, tintas, sellos, personal, porque hay abogados, hay secretarias, hay todo el personal necesita ser pagado. Pero si hay personas que no pudieran pagar lo que se pide, que paguen lo que pudieran. Y si no, que no paguen si no pueden pagar. Pero el proceso tiene que seguir adelante. No se puede detener por el hecho de que una pareja o dos que vienen a que se les declare el matrimonio por no tener dinero, no se celebre el proceso. Esto ha sido remarcado quizás con mayor fuerza en esta renovación de la ley, pero siempre ha estado presente. O sea, la Iglesia nunca, siempre lo ha dicho, nunca puede dejar de celebrar un proceso de nulidad matrimonial porque una persona no tiene dinero. Al contrario, si no tiene dinero, justamente una de las obras de la Iglesia es siempre cuidar a los más pobres también materialmente. Y si no lo tuvieran el dinero para pagar las costas del proceso, pues igualmente la Iglesia debe acoger la demanda y debe celebrar el proceso de común. Con lo cual, esto a las personas que les quede claro, si una persona no tiene, ahora, naturalmente, si tienes y puedes pagar, pues paga. Porque también, al final, no es solo, es hasta una obra de caridad en función de aquellos que no tienen también. Porque
ahí va quedando un dinero que puede servir para apoyar en un momento dado a una persona o dos personas que no pudieran pagar. Porque hay que ser congruentes y consecuentes. De pronto la boda, haces una gran fiesta, gastas un gran dinero, pero luego para cuando quieres resolver el tema, no hay, tampoco, ¿no? Un poco congruentes. Y si no puedes pagar lo que se pide, pues pagas un poco menos, lo que puedas. Y si no puedes nada, pues nada. Y se te celebrará igualmente el proceso. Ya para terminar, Padre Carlos, díganos, ¿no?, cómo formarnos en este tema o algún asunto que considere oportuno, ¿no?, de lo que se ha brindado en este curso o de lo que usted es experto también, ¿no?, para tener en cuenta tanto los matrimonios como los que podemos aconsejar, ¿no?, cuando viene este problema. Yo hay dos puntos que sí quiero tocar antes de cerrar el programa. Primero, decir que cuando se realizó la reforma hubo mucho temor de que esto iba a provocar una desbandada en el número de personas que iban a venir a pedir que se les declarara nulo el matrimonio. Por fortuna, según las últimas estadísticas, los números se han mantenido, lo cual significa que es positivo, tanto por parte de los fieles como por parte de los operadores de los tribunales. Ninguna de las dos partes, digamos, ha hecho más por obtener más. Segundo punto, esto que me toca el profesor Benito sobre dónde ir a buscar para aprender o leer, siempre tenemos a la disposición, gracias a Dios, con estas nuevas tecnologías, entrar a la página del Vaticano, dirigirnos a la asignatura apostólica o a la penitenciaria apostólica, o simplemente googlear, como se dice ahora, este nuevo verbo, y buscar el tema que te interesa y saldrán los documentos referentes a toda esta temática de procesos de nulidad matrimonial. De todas maneras, y en consonancia con este mismo punto del cual estamos hablando, cabe resaltar que la Iglesia está ahora mismo en un deber de formar a sus fieles en la temática del derecho matrimonial canónico. ¿Por qué? Porque dentro de las reformas del proceso, una de las acciones que pide esta nueva reforma es que ya en las parroquias se inicie una especie de investigación preliminar o investigación previa sobre la situación de una pareja que se encuentra en un problema de tipo matrimonial. Para ello se necesita primero que el párroco sea conocedor, más o menos bastante, de las leyes canónicas, sobre todo en torno al matrimonio, y lo mismo que el grupo que él conforme de personas tienen que ser conscientes de qué son los impedimentos, qué es la simulación del consenso, del consentimiento y tantos otros elementos más propios del derecho matrimonial canónico. ¿Eso qué significa? Que la Iglesia ahora mismo, según esta reforma, se está viendo obligada a formar a sus fieles, a algunos especializarlos un poco más en función de la tarea o misión que tengan dentro de la parroquia, para iluminar a las parejas y decirles, mira, tu problema es simplemente un problema de que tienes que perdonar a tu esposo, convertirte, no hay ninguna causal de nulidad, o perdonar a tu esposa, o requerir algún tipo de terapia o ayuda de pareja, pero que no es que se tiene que declarar nulo el matrimonio. En cambio, habrán situaciones o casos en los que sí se tendrá que recurrir al tribunal porque hay elementos que naturalmente dejan ver que ahí nunca hubo matrimonio. Entonces, pero cómo el párroco, cómo los fieles justamente necesitan, lo que decía el profesor Benito, una formación. Y no solo aquellos que se dediquen o se especialicen a hacer ese trabajo, sino que tiene que ser una educación que vaya llegando a todos los fieles cristianos. Quiero recordar que Juan Pablo II ya en la Familiaris Consortio lo dijo claramente. Hay 3 etapas de formación al matrimonio y en estas 3 etapas se van brindando todos los elementos necesarios que deben conocer los fieles en función de celebrar un matrimonio válido o de tener el conocimiento para ayudar a otros a celebrar un matrimonio válido, y es la línea que se ha seguido
ya Benedicto XVI y al Papa Francisco con Amoris Laetitia, etc. Muchísimas gracias, Padre Carlos Elías Echeverría, por tanta claridad. Lo tenemos aquí entre nosotros, ahí en la Facultad de Teología de la Punta, en el Callao y también en el Obispado del Callao, ¿no? Porque está al frente de este tribunal. Si nos puede dar una bendición final, especialmente para los matrimonios, ¿no?, que sigan el programa. Que Dios Todopoderoso envíe el Espíritu Santo sobre todos los hombres y mujeres que están unidos en matrimonio, que puedan experimentar la gracia del amor de Dios, el deseo de perdonarse, de amarse, de juntos continuar en este camino hacia el cielo, llevando adelante esta empresa que es el matrimonio junto con los hijos que Dios les haya dado, y puedan ser testimonio de que el amor que Dios ha puesto en el corazón del hombre, que es el amor humano, es también elevado por la gracia de Él, y pueden entregarse para siempre y vivir como una sola carne. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estupendo, muy bien. Muy bien. Muchas gracias por la invitación y estoy a la orden para cualquier otra entrevista.